Gracia y paz. Gracias y paz. Gracia y paz. Ese es nuestro saludo. Y el de la Oficial. palabra. Sí. Este es nuestro saludo oficial. Yo ya lo estoy usando también. Ahora, está lindo para salir de siempre de los siempre el Dios te bendiga, ¿cierto? Está bueno. Bueno, estamos hoy reunidos. Mi nombre es Carolina, Omar, Tomás Heredia, República Dominicana. Nosotros somos Argentina, de Cosquín, Córdoba. Y bueno, hay otro hermano que se reúne con nosotros, pero hoy no puede estar, de Colombia, Milton. Así que bueno, voy a tener la meditación, que va a estar a cargo de nuestro hermano, y vamos a estar hablando de lo que significa congregarse. Lo que significa realmente, porque la Biblia nos manda a congregarnos, ¿cierto? Pero, ¿qué significa realmente? ¿No? Porque a veces creemos que nos estamos congregando, pero no es así, ¿cierto? Así que bueno, ahí te paso, Tomás, la palabra. Muy bien, gracias. Vamos a buscar el versículo clave, que es el que se usa siempre, que es Hebreos capítulo 10, versículo 25. Pero vamos a leerlo desde el 23, porque la idea empieza en el 23. Hebreos 10:23. 10:23. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, sí. Ok, voy a leerlo. Dice el escritor de Hebreos: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Sí, sí. Entonces, el versículo de número 25 dice: no dejando de congregarnos. Entonces, ¿qué significa realmente congregarse? La pregunta que hay que hacerse. Entonces, yo encontré aquí en un diccionario que congregarse es, la idea de congregarse es que un grupo de personas se reúnan en un mismo lugar para compartir algo que tienen en común. Es decir, no puede haber una gente congregada si no tienen algo en común. No se llama congregación en ese caso. Se llamaría grupo o gentío o algo así. Mucha gente junta, pero no es congregarse. Debe haber algo en común que todos comparten. Y como sinónimos de esta palabra de congregarse está agrupar, convocar, reunir y juntar. Es decir, cuando hay una agrupación de personas, cuando se convoca un número de personas, cuando se reúnen, eso es congregarse. Entonces, la pregunta que quiero decirles: ¿congregarse es asistir a una iglesia? ¿Qué piensan de eso? Asistir a un templo de estos que hay, que dice iglesia tal, iglesia tal. Ya meterse en ese lugar sería congregarse. Y yo pienso que no. Yo pienso que no, porque el congregarse como es estar juntos, el poder estar en contacto, ¿cierto? Con otros hermanos, y más que nada en esas megas iglesias, ¿cierto? Donde van tantas personas, donde nadie casi se conoce, ¿no? Eso no se puede llamar congregarse, porque aparte si nos remitimos a Hebreos, que dicho sea paso, estamos estudiando Hebreos también, ya vamos a llegar a eso. Sí. Ellos no eran un grupo grande, ¿cierto? Y tampoco en ese tiempo se reunían en templos, sino que se reunían en casas. Y eso facilitaba, ¿cierto?, que ellos tuvieran más contacto, se conocieran, compartieran. Entonces, siempre hay que buscar eso, ¿no?
Ujú. Que si hay una iglesia que tiene más miembros, buscar que los miembros tengan ese tiempo realmente de decir, de congregación, de estar juntos, ¿no? Si no, es como que se Ujú. pierde eso. Sí. Así es. Mm, Bueno, pero podría surgir alguien diciendo que congregar significa ir a un lugar, a una iglesia. Entonces, Claro, dice, la Biblia dice que no dejen de congregarnos, como que hay que estar en un lugar, en una iglesia. claro, Pero vamos a ver que esta palabra congregarse, que está ahí, no significa ir a una iglesia. claro. Vamos Ujú. a ver un ejemplo que está en Apocalipsis 19. Lo puede leer Omar. Bueno. Apocalipsis 19, 17. Aunque no sé si tiene la otra versión, Omar, pero bueno, No. léela. Sí, tengo la otra, la versión de Seguro Biblia que cambiará la palabra, pero De la de América. las Américas. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios. amén. Amén. Entonces ahí aparece la palabra congregados también. Mm. Ah, sí, sí. Entonces, la pregunta es, ¿estas aves estaban yendo a un templo a reunirse? En ese No, caso, No, no, no. no, no. claro. Solo la idea es que ellas se iban a reunir a una cosa común, que era lo que pasa más adelante, comer las carnes de todos los que van a ser muertos cuando Jesucristo venga. Ujú. Entonces ahí vemos que la misma Biblia dice que congregar en ese caso y en el otro también es reunirse solamente, no es entrar a ningún templo a Claro. orar. Ujú. Ese tenemos el ejemplo que está ahí. Entonces ya vemos que congregarse no es ir a un templo. Entonces queremos saber ahora dónde se congregaban los cristianos en ese tiempo. Ya Carolina dijo que se congregaban en las casas, Ujú. pero vamos a buscar en la Biblia algunos ejemplos de que es verdad que se congregaban en las casas. Claro, Si alguien puede decir que no, claro. vamos a ir a Hechos 12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Ujú. Si lo puede leer Carolina. Hechos 12, 12, 12, 12, 12, 12. sí. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Amén. Ese Ujú. es el episodio donde Pedro se es librado de la cárcel y va Mm, a una casa. Ujú. Es la casa de la madre de Juan, María, de Juan Marcos, o sea, de Marcos. Entonces, vemos que en esa casa era que estaba haciendo las oraciones. Y en ese lugar, ese momento, estaban los hermanos congregados orando por Pedro. No Ujú. estaban en una iglesia orando, porque hay gente que dice, hay que ir a la iglesia a orar todos juntos, interceder, hay que ir al templo. Pero aquí vemos que en una casa se puede hacer. Estaban orando en una casa y ahí estaban congregados y ahí estaba Cristo con ellos. Amén. ujú. Otro ejemplo que vamos a ver en Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 2. Lo voy a leer yo. Bueno, no es Filipenses, Ah, me parecía, sí. es Filemón, que lo abrevié mal. Ah, Filemón después de Tito. Filemón 1:2. Dice, bueno, leeré el 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, la iglesia que estaba ¿dónde? En la casa de casa. Ujú.
la casa de Filemón. Estaba ahí. De Filemón, sí. Ujú. Está en tu casa. Entonces, Filemón no tenía un templo, que decía la iglesia de Filemón. Filemón era en la casa, y la iglesia se consideraba la casa de Filemón. La iglesia que está en tu casa. Entonces vemos que las iglesias no son los templos, y la gente se puede congregar en las casas, según este texto. Y otro ejemplo está en 1 Corintios 16. El versículo 19. Si lo puede leer, Omar. 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Amén. Amén. Vemos que la iglesia era la casa de Aquila y Priscila. Esa era la iglesia. No era que había un templo aparte que llamaba iglesia tal. Era la misma casa de Priscila y Aquila. Y ahí se congregaban los hermanos. Pero también vemos que se congregaban en el templo de Jerusalén. Sí. Porque según vemos en Hechos capítulo 5, en Hechos 5, perdón, creo que es Hechos 2. Hechos 2. Bueno, creo que puse mal la cita porque el 5:42 no dice eso. Ah, bueno, sí. 5:42. Dice, 5:42. sí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, también iban al templo todos los judíos a congregarse en el templo. No dentro de donde estaban el lugar santo y el otro, el lugar santísimo, sino en uno de los atrios del templo. Porque era un templo muy grande y se podía reunir gente dentro del templo, pero no dentro de los lugares santos y santísimos. Entonces, vemos que nada más no eran las casas, porque está el otro extremo también. No, las iglesias, no se puede congregar en las iglesias porque son instituciones humanas, son cosas inventadas por el hombre. Las iglesias, los templos, no se puede congregar ahí. Ese es otro extremo que hay que evitar también. Claro. Porque no tiene que ver con el templo, con las casas, sino con las personas, con la congregación. Esa es la idea de congregarse, las personas. Sí, Tomás, hay que hacer una distinción que a veces nosotros también lo hacemos. La iglesia somos los que hemos puesto la fe en Jesús. Eso es la iglesia. Después el otro está el templo, la casa, ¿no? Es el templo. Uno va, si por ejemplo hay una congregación que tiene un templo, va al templo, no va a la iglesia. Porque eso es común, ¿cierto? Eso de confundir. Decir, uno lo tiene como incorporado. Voy a la iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros, ¿no? No, uno no va a la iglesia, somos iglesia, que nos reunimos en un templo, o una casa, o en una plaza, o en un, no sé, cualquier lado. Porque en cualquier lado nos podemos reunir, ¿cierto? Eso hay que... Bueno, entonces ya vemos que congregarse en cualquier lugar. Entonces, vamos a ver un poquito más para qué era que se congregaban la gente, para qué era. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Versículo 26. Lo puede leer Carolina. 14. Parece que no 26. 14, 26. 1 Corintios. Sí. Ah, no, espera, yo estoy buscando mal. Espera. 1 Corintios 14, 26. 14, 26. Bien. Sí. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo,
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Amén. Ahí vemos la palabra que es un sinónimo, reunir. Cuando os reunís, entonces ya vemos cuando se congreguen, cuando se junten, ¿qué van a hacer? Van a hacer todo para edificación. Entonces, uno de los propósitos de nuestra congregación, de nuestra reunión, es la edificación. ¿Con qué? Con salmo, con doctrina, con lengua, el que tenga ese don, con revelación, con interpretación. O sea, todo es sea para edificación. Entonces, si uno está yendo a un lugar llamado, que se hace llamar iglesia, y no se está edificando, puede ser que no se esté congregando realmente, sino que solo esté yendo a ver un espectáculo o algo así. Entonces, ¿quieres saber si te estás congregando? Asegúrate de que estés recibiendo edificación y que tú puedas edificar a los demás. Esa es una señal de que estamos yendo a congregarnos. Entonces, ¿qué más tengo por aquí? Romanos 14. Romanos 14, 19. Si lo puede leer, Omar. No sé cuánto. 19. 14, 19. Bueno, así que procuren lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos Así es. lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Eso es lo que Dios quiere, que nos edifiquemos y tengamos paz entre nosotros. Para eso es la congregación, para edificación. Vamos también a ver Hebreos 2. Creo que es Hebreos 2. Hebreos 2:12. Una referencia de que qué más se hace en la congregación cuando nos reunimos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Entonces, también nos congregamos con nuestros hermanos para alabar a Dios y para anunciar su nombre, o sea, sus virtudes, las virtudes de Dios. Entonces, si en una congregación o iglesias no se está viendo las virtudes de Cristo y de Dios, ni se está alabando a Dios realmente, porque una cosa es cantar una canción y otra es alabar a Dios. Eso que se tenga claro. Si no se está haciendo eso, no es una verdadera congregación eso. No se están congregando realmente. Si están alabando un hombre o una persona que no sea Dios, no es una verdadera congregación. Vamos a ver qué más se reunían. En 1 Corintios 11:33. Si lo puede leer, Carolina. 11:33. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No, 11:33. Sí. 11:33. No. 1 Corintios 11:33. 11:33. Bueno, igual ese estaba. No estaba. bien. Sí. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Sí. Entonces también se reunía en la iglesia a comer la cena del Señor. Está hablando de la cena todo ese capítulo. Bueno, esa parte del capítulo. Entonces, si se están congregando un grupo de personas y no están celebrando esta cena del Señor, hay que pensar, ¿me estoy congregando realmente? Porque la iglesia se congregaba para eso, para recordar al Señor mediante la Santa Cena o la comunión. Entonces, hay que ver si donde te estás congregando no se está haciendo esto. Entonces, hay que empezar a dudar, ¿será que me estoy congregando realmente en el Señor? ¿O estoy perteneciendo a un grupo social que usa la Biblia?
Eso es una pregunta que hay que hacerse también. Ujú. Y vamos a ver también Efesios 5:19 para ver esto más reforzado. 5:19. Ujú. Sí. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas son las actividades que hace la iglesia, cantar y dando gracias a Dios. Entonces, muy pendiente recordar esas cosas. Estamos dando gracias a Dios cuando nos congregamos, o solamente estamos aquí para oír un mensaje y ya. Ujú. Ujú. Y saber que tenemos que estar entre nosotros mismos, con los salmos, con los cánticos, con las acciones de gracias. No que una sola persona hable, porque ahí dice, hablando entre vosotros, hablando entre vosotros. Ujú. Todos deben participar en la congregación. Ujú. Ujú. Y vemos también en Santiago 5:13, si lo puede leer Omar, cosas que se hacen en la congregación. Santiago 5:13. Espera un cachito. Ujú. Uf, me Acá perdí. está. Tiene. Acá, para acá lo tengo, acá lo tengo. Ujú. Tengo en las manos. Ujú. Santiago 5:13. 5:13. Sí, Bueno, dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? muy bien. Amén. Entonces, ahora lee el versículo 16. Omar. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amén. Amén. Entonces, otra razón de congregarse es el orar, hacer oraciones unos por los otros y confesarse las ofensas. O sea, si alguien me ofende o yo ofendo a alguien, confesarlo con mis hermanos de la congregación. Es decir, si yo ofendo a Carolina, tengo que decirle perdóname por mi ofensa, por mi error, porque te hice daño. No quedarse con eso, que le hice algo a Carolina, pero no importa, ella me perdona porque ella es cristiana. No, hay que confesar nuestras ofensas unos a otros. Ujú. Mm. Y la oración por cada uno para que seáis sanados. No solamente sanidad física, porque eso depende de la voluntad de Dios, sino la sanidad espiritual, emocional, porque está hablando de las ofensas. Las ofensas hieren en nuestra alma. Entonces, dice, oren unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, cuando oramos unos por los otros, eso puede mucho en nuestras vidas, porque tenemos la confianza de que Dios nos está oyendo a todos, porque estamos todos juntos en la congregación. Entonces, si estás en una congregación que no se está orando unos por los otros, hay que dudar si es una congregación verdadera o si solamente es un grupo. Ujú. También vamos a ver a 1 Timoteo 2:1, que está más para atrás. Para reforzar que es para orar que vamos a las congregaciones también, o que nos congregamos. Si lo Mateo puede leer, 2:1. Carol. 2:1. 2:1. Bueno, 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Amén. Entonces, eso se hace en las congregaciones, que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracias. Esas son cosas que tenemos que hacer cuando nos congregamos. Y vamos a ver otra cosa que se puede hacer en Romanos 15. Romanos 15, de 25 a 27.
voy a leer yo. ¿Sí? Dice, ¿lo tienen? Sí. Sí. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ello. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Amén. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer en las congregaciones? Ministrar, o sea, ayudar a los que están necesitados, a los pobres. Entonces, en nuestras reuniones, nuestras congregaciones, ver dónde están los que están pobres, que están en el Señor y son pobres, tienen necesidad, para ir a ministrarle, para ayudarlo con su necesidad económica. Así que de nada sirve congregarse y ver mucha gente de esa congregación pobre y no hacer nada para ayudarlos. De nada sirve. No es una verdadera congregación, sería cualquier cosa en una congregación si hay gente necesitada y no se le da lo que están necesitando. Y hay muchos lugares que andan así, aparentando de que son lugares de Dios y salen toda la gente necesitada sin que se les sirva, habiendo dinero. Entonces, hay que pensar eso bien. O sea, nuestra congregación debe ser capaz de ministrar las necesidades de los santos. Amén. 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 Hola. Estamos grabando, tío. Segunda de Corintios 9:12 también habla un poco de eso. Y lo puedes leer, Omar. Nueve 12. Segunda Corintios 9:12. Porque Sí. la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Ahí está hablando de ministrar a los santos, que es algo que las congregaciones tienen que hacer, si es que son congregaciones de Dios verdaderamente. Por último, que voy a poner aquí es el servicio. Para eso vamos a ir a Hebreos 6:10. Que puede leer Carolina. 6:10. Sí. Sí. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Amén. Vemos que el servicio va más allá del dinero, de dar dinero. Puede ser cualquier tipo de servicio. Hasta ir a enseñar a una persona que no sabe leer para que aprenda a leer la Biblia. Dar una clase bíblica, dar una clase de canto hacia Dios. Cualquier tipo de servicio debe ser dado por la congregación que se necesite. Eso hace la congregación de Dios, servir a los santos. Y para ver otro poco de esto, vamos a Gálatas 5:13. Lo voy a leer yo. Gálatas 5:13. ¿Lo tienen? Sí. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, es un mandamiento de Dios por medio de Pablo, que nos sirvamos por amor unos a otros. Porque no es, la libertad que tenemos no es para no hacer nada. La libertad es para servirnos unos a otros, para ayudarnos en Cristo, a la obra que tenemos, porque esta obra es muy importante. Es una obra de eterna para la vida eterna. Y necesitamos ayudarnos unos a otros, servirnos, para que podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos, que es a la vida eterna. Entonces, para concluir,
vamos a ver Mateo 18:20, que es el versículo más importante de todo esto que debemos saber. Lo puede leer Omar. 18:20. Sí. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Ahí dice el Señor, ¿dónde? Porque ¿dónde? O sea, en cualquier lugar. Estén 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, no importa el lugar, ni siquiera el número casi, porque 2, dice el Señor. Si hay 2 personas en cualquier lugar, ya está el Señor ahí congregados en el nombre del Señor. Sí, señor. Entonces, congregarse es ir a un lugar de piedra, un templo. Según Cristo, en cualquier lugar donde hayan 2, ya hay una congregación ahí. Porque Él dice que está en medio de ellos, congregado. Entonces, si te unes en cualquier lugar con otra persona en nombre de Jesús para edificación, oración, alabanza, entre otras cosas que hemos visto, ya te estás congregando. Entonces, esta es la conclusión. Si estás en cualquier lugar con más hermanos y haciendo lo que hemos visto, ya te está congregando. No es necesario ir a ningún templo. Así que esa es la palabra de Jesucristo y esa es la que vamos a creer. Esa es la que vamos a creer. Claro. Así que ya está, hermanos. Hasta aquí me ayuda el Señor. Si quieren decir algo. Yo quiero decir algo. Sí. Sí, pues, no, nosotros yo hace de los 23 años que me congrego, gracias a Jesús, y bueno, estuve en varias iglesias y bueno, lo que por supuesto rescato, ahora ya sabemos que estamos por la pandemia, no, a veces no, ahora está restringido la congregación, o sea, reunirse por los protocolos, porque puede haber tantas personas en cada templo, en cada reunión. Por ahora se está manejando así, acá en Argentina, ¿no? Eh, eh, pero realmente estábamos lejos a veces de cumplir esto, ¿no? De congregarse realmente como lo hacían los primeros cristianos, de, de como hablábamos, que ellos vivían en comunión, o sea, eh, el estar juntos ya era como quien dice, el resultado de ya estar en comunión unos con otros. Era algo así espontáneo ya, porque ya había tanta afinidad, tanta hermandad, tanta unión, porque la Biblia dice que comían juntos, oraban juntos, cantaban juntos, o sea, había muchos momentos de comunión, de unidad entre ellos. Servían a las viudas, a los huérfanos, predicaban, ¿no es cierto?, ahí en los atrios del templo de Jerusalén. Y bueno, y vemos que Pablo cuando también predicaba, él dice que fue un día al lado del río donde se juntaban a orar. Y ahí les predicó. Entonces ahí también o sea, hay muchos lugares, digamos, donde uno puede congregarse, donde puede estar reunido con otros hermanos y hermanas. Que, que eso es lo que realmente nos tendría que motivar a no perder esa visión de congregarnos. De no congregarse no es asistir, cumplir un día a la semana o 2 o en un horario X de tal a tal hora, ir, asistir y volverme a mi casa. Eso no es congregarse, eso es, no sé, vamos a decir, asistir a un lugar. Es como decir, estoy presente acá, pero a veces estás presente pero no participás, porque a lo mejor no hay posibilidad de poder vos decir, bueno, voy a orar, cantar sí, porque se hace en el grupo, pero a lo mejor no puedes decir un salmo, no puedes decir una palabra de exhortación, salvo que después de la reunión, del momento formal de la reunión, vos puedas hablar con algún hermano y decirle, mira, tengo este problema, tengo otro, orá por esto.
o acercarme a otro, ¿cómo andás vos? ¿Qué necesitas? Porque si no, no sabemos lo que le está pasando al hermano, porque estamos viviendo una sociedad que está muy ocupada, mucho trabajo, mucho individualismo. Entonces, es el momento que podemos juntarnos, a lo mejor no nos preocupamos uno por otro. Hay iglesias que, por ejemplo, tienen un hermano mayor, se llama, alguien que se ocupa de otro hermano y vela cómo está el hermano o la hermana, ¿no es cierto? Y una forma de ministrarle, de servirle, eh, que está bueno también eso, pero es necesario que sí, que vivamos así. Hay gente, hay iglesias que tienen un discipulado, que hay un maestro que discipula a otro, y ahí también hay una administración, un servicio de los hermanos. O sea que en realidad estamos muy lejos de lo que hacían los primeros cristianos. En general, sí, no estamos cumpliendo con realmente como hacían los primeros cristianos, congregarse, reunirse y estar en comunión. Amén. Sí, hoy en día, yo no sé si es que, como sabemos, la iglesia primitiva después se mezcló, o algunos dicen que siguió por otro lado, un grupo, ¿no? Con el catolicismo y entró toda la liturgia, ¿cierto? Del catolicismo, después de ahí salió Lutero y bueno, como que dejaron muchas cosas del catolicismo, pero quedaron a lo mejor ciertas costumbres, ¿no? Eh, que nosotros como que la rama evangélica, se puede decir, ha copiado de alguna forma algunas cosas, ¿no? Que no estaban en los primeros tiempos, ¿no? Entonces, es como que las congregaciones se han hecho así, muy individualistas, donde muchas personas, bueno, van, se sientan, cantan, escuchan la palabra, la predicación y después se van, o a lo sumo saludan a alguien y después se van, pero eso no es congregarse, porque vos no te tomás el tiempo ¿cierto? Como él dice, de acercarse a un hermano y ver, porque no hay ya tiempo, porque ya todo ocupó la alabanza, la aplicación y ya la gente, muchos tienen que irse, tienen que trabajar el otro día. Entonces como que no se fomenta, ¿no? Esos tiempos de comunión. Hay iglesias que por ahí son un poco más chicas y dicen, bueno, ahora nos vamos a separar por grupos y un rato y vamos a orar uno por otro. Yo creo que, bueno, habría que cambiar ciertas cosas, ¿no? En las que son iglesias más grandecitas, ¿no? Buscar la forma de que haya realmente, ¿no? Comunión, que la gente pueda edificarse uno a otro, soltarse, ¿no? Otras iglesias tienen grupos en casa, ¿sí, cierto? Aparte de tener las reuniones, tienen los grupos hogareños, entonces ahí es como que comparten más. Pero ¿qué pasa? Que muchos no van, ¿eh? No asisten, porque no, trabajan, porque no sé. Entonces, es como que se llega a hacer, pero no completamente, ¿no? Entonces, es como que hay una falla ahí que al final creemos que no estamos congregando, pero no es así. Y se ha transformado también, y eso quería decir, la iglesia como en un club social muchas veces, ¿no? Donde vamos, nos sentimos bien, que día al madre, que día al padre, que esto, que jugamos, pero eso no es la iglesia tampoco, ¿no? No es un club, no es un club, no es para ir a sentir, que no digo que esté mal uno disfrutar los hermanos un tiempo, tener cosas, pero no ese es el fin, ¿no? No ese es el fin. El fin de la iglesia es edificarse en Cristo, ¿no? Después lo otro puede es cosa, pero lo más importante es edificar tu vida, ¿eh? Y poder servir a Dios, servir a los hermanos, estar en las necesidades, ¿no? Y si eso no se da, entonces se transforma en otra cosa eso, que nosotros le llamamos iglesia o cosas, ¿no? Ya no cumple la función, ¿no? Ya es un grupo que se junta, que más se asemeja a un club social que a una verdadera iglesia, ¿no? Y hay como un desprecio hacia los grupos chiquitos, hacia los así, ¿no? Como que si no hay mucha gente, parece que no es congregación, ¿no? Y eso no es así, lo estábamos viendo, ¿no? Pueden ser pocas personas, pero él está ahí, ¿no? Por más que sea, nosotros somos ahora 3 y él está,
Y nosotros Amén. estamos congregándonos, por más que no haya Gracias, un Señor. montón de gente, porque está esa idea también, ¿no? De que si no hay mucha gente, no es una congregación. Y eso no es así, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, a los que nos estén escuchando bueno, y estén, ¿cierto? Que busquen, ¿no? De busquen realmente congregarse, de ocuparse del hermano, de servir al Señor, de edificar la vida del otro, porque Ujú. si no, no se edifican, no nos edificamos nosotros ni edificamos a los demás tampoco, ¿no? Y solamente somos espectadores. Y así también después vemos nuestra vida, porque eso afecta a nuestra vida, ¿no? Espiritual. Y vemos entonces nuestra vida, cómo nos dan fruto, cómo nos vamos enfriando, cómo hacemos cosas pero por rutina. Ujú. Y no, Dios no quiere eso. Dios no quiere que hagamos, que cumplamos, ¿no? Que si, voy al domingo, Sí. escucho, algunos diezman, otros ofrendan. Bueno, eso es otro tema. Y ya está. Y ya nos sentimos bien, ¿no? Ujú. Y ya nos sentimos bien y ya está. Y no es así. Así que bueno. No, yo quiero decir que, yo creo que también la iglesia crecía mucho por ese tema, por el tema de que eran pequeños, porque había, o sea, vamos al ejemplo de hoy. El ejemplo de hoy, un pastor y vamos a poner 100 hermanos. Vamos a dar un ejemplo. Entonces, el pastor predica, el pastor visita, hasta canta, toca la guitarra, ¿no es cierto? Y después los demás hermanos se sientan y participan, o sea, escuchan, asisten, pero no hay multiplicidad de ministerios. O sea, lo que voy es que si nosotros, si cada uno de nosotros es un hijo de Dios y Dios le dio dones y capacidades, al ser pequeño el grupo, esos dones se ponen en funcionamiento, porque estamos obligados a ejercerlos. Porque, bueno, uno va a traer la palabra, vamos a orar, otro nos va a dirigir las canciones, va a haber hermanos que van a servir en las mesas, se van a ayudar. O sea que ahí en los grupos pequeños se ve eso, que los dones se tienen que ejercer. Eh, y ahí crecen, ahí nacen los maestros, ahí nacen los pastores, y ahí se multiplica la iglesia. Yo tengo esa visión de que creo que la iglesia crece más con grupos pequeños, que con un gran número de personas y algunos que están ministrando o dirigiendo, y lo demás, miramos, asistimos y nos sentimos cómodos y ya decimos, nos estamos congregando, estamos participando. No, creo que eso le está haciendo daño a la iglesia. Yo creo que las iglesias que más crecen son las iglesias perseguidas, las que se reúnen en forma subterránea, así crecen más. No, yo no creo mucho en las mega iglesias que realmente crezcan espiritualmente. Vamos a hablar bien, espiritualmente. Y que haya esa multiplicación de dones y de hermanos así en lo subterráneo, o sea, en las bases, o sea, no soy político, guarda. Yo hablo como el modelo que hacían que vemos en el libro de Hechos. Creo que tendríamos que volver a eso, me parece a mí. Claro, y sin hablar también que también los templos a veces se invierte demasiado, ¿cierto? En templos, en lugares, en todo eso, ¿no? Y lo importante son las personas. Yo no estoy en Amén. contra de que no hay que tener un templo o un lugar de reunión. Sí, yo no estoy en contra de eso, ¿cierto? Pero a veces se pone mucho énfasis, mucho dinero, mucho esfuerzo, se esfuerzan mucho los hermanos, ¿no? En construir un templo, en esto, y hay otras necesidades, y hay hermanos, como decía Tomás, pobres, hermanos que están cosas y que no están siendo, ¿cierto?, ayudados por mantener, porque aparte hay que mantener todo eso, ¿no? No es fácil, ¿cierto? No es nada fácil. Yo conozco hay una denominación que ellos, bueno, tienen iglesias, templos chicos en distintos barrios. Entonces, como que tienen una cierta cantidad. No hacen templos grandes, son todos chicos. Cuando ya hay más, entonces hacen en otro, y así, se van, ¿no? Y creo que es porque la idea es esa, de que cuando llegan a cierta cantidad ya hay que, ¿cierto?, hacer otro, ¿no? Porque si no,
llega un momento que somos NN, ya como que nadie nos conoce, ¿viste? Porque es tan grande que ya no es posible ese contacto, ¿cierto? Con los hermanos. Bueno, bueno, Tomás, ¿querés decir algo más? No, creo que lo han dicho todos ustedes, sí. Así. Muy buen aporte. Bueno, sí, es un tema muy, muy largo, ¿cierto? Para hablar horas y horas, el tema de congregarse, ¿no? Porque hay muchas aristas, ¿cierto? Para ver, ¿no? Y meditar. Pero bueno, espero que este mensaje haya servido para que, bueno, pensemos un poco, ¿no? Meditemos, reflexionemos en lo que significa realmente, ¿no? Congregarse. Y que en estos tiempos, que no, como decía, no hay muchos templos, porque que bueno, que no nos sintamos mal, que podemos estar con otros hermanos, aún por estos medios también, por internet. Antes ellos no tenían esa posibilidad, ahora nosotros tenemos esta posibilidad y no hay por qué decir no, porque no es físico, entonces no sirve, ¿no? Realmente nosotros damos fe de que nosotros estamos modificando nuestra vida. Gracias, por medio de esta herramienta, del Zoom, del Internet, que si no tuviéramos eso, estaríamos mucho aislados, solamente entre nosotros, ¿no? Y es bueno, sí, yo no digo que una familia no pueda edificar su vida, si vos vivís una familia y se pueden reunir, está bien, pero es lindo también estar con otras personas, con otros hermanos, ¿no? No solamente la familia de uno, ¿cierto? Sino compartir con otros hermanos, ¿no? Así que bueno, están todos invitados a congregarse, los que por alguna razón, ¿cierto?, no se congregan, porque en su lugar no hay una iglesia de sana doctrina, o bueno, no se sienten bien, o lo que sea, ¿no? Está esta posibilidad de poder unirse a los días jueves, los días domingos, con nosotros. Y bueno, si necesitan algún consejo, si necesitan hablar con alguien, para eso está el WhatsApp también. Así que están todos invitados a participar. Así que bueno, vamos a terminar orando. Bueno, voy a orar yo, ya que Tomás dio el... Oh Señor, gracias Señor por este momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a realmente congregarnos, a cumplir con tu palabra, Señor, a ser de bendición para los hermanos, a servirte, sirviendo a los hermanos, orando, preparándonos para dar tu palabra, Señor, que realmente podamos poner nuestros dones, Señor, a tu servicio, Señor, que tú nos has dado, Señor, porque tuyos son, Señor, y tenemos que usar lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendice, Señor, y habla a toda persona que pueda estar escuchando este video. Amén, Padre. Amén. Para que, bueno, pueda, Señor, si no se está congregando, si está alejado de ti, Señor, que pueda volver a tus caminos, Señor. Así sea, que Padre. en medio de todo esto que está pasando, estemos buscándote, Señor. Amén, papá. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fiel hasta el final. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, y bendice lo que queda de esta semana y que podamos volver a reunirnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, cerramos la grabación en este momento. Estamos en contacto. Pueden contactarse con nosotros. Abajo voy a dejar todos los datos de contacto. Gracias y paz. Gracias y paz. Bye.